tardes con todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa de la serie de educación ambiental del Ministerio de Educación. En esta oportunidad nos encontramos esta edición de este programa dirigido a directivos, a docentes, a comunidad educativa de manera extensa. Estamos para poder brindar las pautas para el diseño de un proyecto educativo ambiental integrado. Los voy a acompañar el día de hoy en esta jornada. Quien les habla es Sandra Soria, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Vamos a desarrollar en el lapso de esta hora en la que vamos a encontrarnos con ustedes a través de las redes sociales, a través del Facebook del Ministerio de Educación y de Perú Educa, vamos a tener la oportunidad de conectarnos para poder conocer de manera general, como les mencionaba, estas pautas que son claves para el diseño del proyecto educativo ambiental integral. Esta, como ustedes saben, esta es una estrategia que se promueve desde el sector educación para desarrollar la educación ambiental. El PAI, más conocido por todas y por todos, es una estrategia justamente que moviliza e integra toda la gestión escolar, integra la parte administrativa, conocida mayormente en todo lo que corresponde a la vinculación de este PAI a su priorización a través de los instrumentos de gestión, y como también es el desarrollo en lo que corresponde a la parte pedagógica. Pues no voy a ahondar más en ello porque justamente el que nos va a acompañar el día de hoy es un compañero conocido por todas y todos, Manuel García Pacheco, quien es como especialista pedagógico de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, nos va a brindar estas pautas. Antes de continuar y darle el pase a Manuel, voy a pedirles a todas y todos que puedan dejarnos en la caja de comentarios de esta transmisión sus preguntas, sus inquietudes que puedan surgir justamente a partir del desarrollo de la presentación que el día de hoy nos va a hacer Manuel García. Vamos a tener en una primera parte, en un primer bloque, la presentación que estará a cargo de él y que nos va a dar estas pautas. En un segundo bloque vamos a permitirnos dar respuesta a esas preguntas, a esas consultas que pudiesen dejarnos en la caja de comentarios y poder tener la oportunidad de absorberlas. El propósito de esta jornada es que justamente podamos atender desde estos espacios la necesidad que nos han compartido de poder conocer, de poder tener estas orientaciones para poder diseñar de manera más puntual, de manera más dirigida el proyecto educativo ambiental integrado. Entonces, voy a darle el pase a Manuel García para que nos pueda brindar la información que todas y todos estamos esperando. Adelante, Manuel. Buenas tardes con todos, muchas gracias Sandra. Sí, el día de hoy justamente vamos a hablar sobre lo que serían las pautas para la elaboración del PAI. Y para ello permítame compartir una presentación. ¿Sí? Bien. Como decía Sandra, la forma que nosotros venimos promoviendo la transversalidad del enfoque ambiental en los procesos educativos y en la gestión escolar se da a través justamente del proyecto educativo ambiental integrado. Como decíamos, esta estrategia tiene una visión de lo que queremos lograr en la escuela, por eso se llama un proyecto. Es educativo justamente porque, como vemos en esta presentación, nos permite alcanzar las características del perfil de egreso de la educación básica, movilizando las competencias del currículo nacional, y es ambiental justamente porque permite desarrollar prácticas y actitudes en favor de la conservación del medio ambiente. Y es integral porque dinamiza la participación de toda la comunidad educativa, facilitando las sinergias con los aliados para el logro de estos objetivos, ¿no?
Entonces, estas son las características y lo que vendría a ser el significado de esta estrategia. Y pues, qué hacemos para elaborar este proyecto educativo ambiental integrado? Bueno, como todo proceso que hemos visto hablando, este tiene un proceso de 5 momentos, de los cuales nos vamos a enfatizar hoy en los 3 primeros, ¿ok? Perdón, en los 4 primeros. Uno tiene que ver con la identificación del problema u oportunidad ambiental. Es decir, vamos a ver cuál sería este diagnóstico o esta aproximación a esta situación del entorno de la escuela que puede servir para movilizar todas las competencias del currículo y poder desarrollar esas competencias al fin de promover unas prácticas que lleven a tener una conciencia y cultura ambiental responsable, ¿no? Para ello tenemos que ver cuál de estas acciones pueden desarrollarse justamente en el marco de las competencias, qué actitudes queremos lograr y cómo es que se van a observar. Para ello tenemos que hacer un análisis de estas situaciones y cómo es que estas permiten plantearse de una manera que permitan desarrollar diferentes acciones, tanto pedagógicas como institucionales, que permitan contribuir al logro de ese tipo de actitudes y perfil de egreso. Y para ello vamos a elaborar un plan de acción. Y Terrin ahí nos hace recordar, ojo, esta acción, si bien es liderada por el director, por el cuerpo directivo, con el comité de gestión pedagógica, necesita necesariamente contar con la participación activa de los otros comités en su implementación y evaluación. Es decir, si nosotros formamos parte del comité de gestión pedagógica, no son los que tenemos que armar solos este trabajo, sino somos los invitados a sensibilizar, a movilizar a todos los actores de la comunidad educativa para poder aprovechar esta oportunidad o darle solución a esta problemática local o global, ¿no? Es decir, a problemas globales, soluciones locales. Y en ese caso, siempre vinculados a lo que desde la escuela podemos hacer. Y entonces, para esta identificación, ¿sí?, tenemos que ver cuál es nuestro punto de partida. Es decir, a ver, tenemos que somos una escuela que este año venimos siguiendo los webinars de educación ambiental del Ministerio de Educación y queremos empezar a trabajar estos proyectos educativos ambientales. ¿Qué tenemos que hacer para poder priorizar estas situaciones y que formen parte de los documentos de gestión, ¿no? Entonces, justamente ahí tenemos dos posibilidades, ¿no? Una primera situación tendría a partir de lo que ya existe en el diagnóstico de la escuela, es decir, aquellas acciones en las cuales la escuela ha identificado que son unas oportunidades que pueden significar la formulación de situaciones de aprendizaje, ya sea a través de actividades referidas al calendario escolar o proyectos de indagación, proyectos de emprendimiento u otro tipo de actividades que forman parte de la propuesta curricular. Es decir, tendríamos que empezar a mirar qué hay en el diagnóstico de la escuela, ¿no? Si dentro de los documentos de la propuesta del proyecto educativo institucional, ya sea en la visión, en la misión o en el mismo diagnóstico, hay alguna situación que podría ser abordada y de movilizar a los componentes del enfoque ambiental. Por ejemplo, en esta institución educativa 022 del centro poblado de Cabeza de Vaca en Tumbes, ellos han identificado que una de las cosas que siempre suele pasar con estas variaciones del clima es que puedan aparecer algunos vectores que ponen en riesgo la salud y por ende la asistencia y permanencia en los procesos de aprendizaje, tanto de estudiantes como de docentes, ¿no? Y entonces esa podría ser un punto de partida. ¿Cómo hacer para ir fomentando una cultura de prevención ante estos posibles riesgos y cómo es que nosotros podemos a partir de ello conocer con procesos de indagación cuál es el ciclo de vida de estos vectores, cuáles son las causas que propaguen, ¿no?, su proliferación y cómo podríamos abordarla pedagógicamente? Otra forma podría ser identificando dentro del plan anual de trabajo aquellas acciones que como escuela hemos ido priorizando. Acá tenemos el caso de la institución educativa Paul Harris, una institución educativa que la semana anterior estuvimos reconociendo por sus logros ambientales y ellos justamente habían señalado que dentro de las acciones que ya tienen como parte de la entidad de la escuela es aquellas celebraciones referidas al Día del Agua, ¿no? Es decir, cómo podemos
promover el ahorro, el uso eficiente de este recurso, desarrollando proyectos tecnológicos o proyectos de indagación que permitan hacer su uso eficiente en la siembra y cultivo de hortalizas que dan a conocer justamente el ahorro eficiente de esto, ¿no? Y cómo es que esto también impacta en el ahorro de energía y su uso de manera sostenible. Entonces, como vemos, podemos tener un diagnóstico que nos da algunas luces de cómo atravesar, pero quizás no esté en el diagnóstico, pero sí como parte de las actividades permanentes. Incluso muchas veces en el plan anual de trabajo podemos considerar algunas actividades como las celebraciones del calendario cívico escolar o el calendario ambiental o el calendario agrícola de la región. Hace recientemente hemos estado celebrando el Día Mundial de Protección de los Océanos, ¿no? Y cómo es que esta temática de los océanos podría ser el punto de partida para desarrollar estos proyectos educativos ambientales integrados. Quizás no esté todavía visibilizado en el plan anual de trabajo, en el diagnóstico no se ha considerado algunas amenazas u oportunidades que afecten o estén vinculados con alguna temática ambiental. Sin embargo, en la identificación de necesidades e intereses de aprendizaje como parte de la clarificación de la problemática pedagógica, hemos encontrado que hay un consumo y acumulación de residuos sólidos en espacios públicos en la comunidad, ¿no? Es decir, hemos visto que muchas veces los vecinos no hacen uso correcto de estos puntos limpios y los residuos están acumulados en ciertas zonas de los espacios públicos o dentro de la misma escuela, a pesar de haber hecho una actividad de sensibilización con los estudiantes para la segregación de los residuos sólidos, ¿no? Según su tipo de residuo, ya sea en un tacho verde para lo aprovechable, en un tacho marrón para lo orgánico o en un tacho negro para lo no aprovechable, vemos que todavía hay prácticas que no se han instaurado, ¿no? Y justamente eso se debe a que hay todavía hay un deficiente comprensión de cómo es que nuestro actuar impacta en el ambiente, ¿no? Y a veces consideramos que como yo vivo en una zona, esa problemática no tiene que ver conmigo, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, estuvimos transmitiendo un webinar referido a tiburones y rayas y en algunos casos nos decían, ¿no? Pero yo vivo en la selva y eso ¿cómo me podría afectar? Pues sí, vemos que en el caso de los problemas ambientales, si bien tienen su incidencia en algún tipo de problemática en un contexto, se va generando de manera global, ¿no? El tema de los residuos sólidos, si bien tiene una afectación que puede generar vectores para la proliferación de algunas enfermedades, también impacta en todo el ecosistema, en el ciclo hidrológico y en las cadenas alimenticias, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Otro punto de partida podría ser justamente aquella situación ambiental surgida en el transcurso del año y que no está identificada en los documentos de gestión, es decir, no está como parte del diagnóstico de la escuela, en su FODA, no ha aparecido algo referido a ello, tampoco ha estado en la programación anual de trabajo, es decir, no hay alguna situación que se haya dado pie a abordar alguna temática referido a la conciencia y cultura ambiental. Y dentro de la propuesta curricular solo aparecen algunos aspectos referidos más al área de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, muchas veces estamos casi limitados a este tipo de trabajo, pero surgen preocupaciones alrededor nuestro, ¿no? Es decir, como decíamos, puede que producto de una indagación científica abordada dentro de un área curricular movilice a las otras competencias y movilice a los estudiantes. Por ejemplo, podemos haber escuchado de que estos residuos sólidos siempre acaban en los océanos, ¿no? Por eso que nosotros promovemos el proyecto educativo ambiental MARE, ¿no? que es la abreviatura de manejo de residuos sólidos, porque estos residuos sólidos cuando no son acopiados ni segregados adecuadamente y en una disposición final que permita su revalorización y reuso, acaban pues formando parte de los ecosistemas marinos, ¿no?
y hemos visto muchas noticias de cómo es que estos plásticos que acaban en los océanos se convierten en una amenaza para la flora y fauna marina y todo el ecosistema marino, ¿no? Entonces, vemos que entre el 60 y 90% de los residuos que están compuestos por plásticos y microplásticos en los océanos del mundo. Y muchas veces dicen, sí, pues es en la playa, es en la costa, que la gente deja después que van a los campamentos a las playas o ciertas celebraciones en fechas claves, de semanas largas, fin de semana largos, dejan todo contaminado. Pero no necesariamente es esa o la causa directa, sino que es uno de los factores. Pero no es un problema aislado. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, estamos hablando de una institución cualquiera, sino de una institución del Estado, donde ha hecho un estudio y ha podido determinar que en los peces de la Amazonía, ¿sí?, como el boquichico, ya se encuentra contaminado por microplásticos. Y es decir, el consumo de este tipo de especie puede afectar la salud de los que se alimentan de estos peces, y veríamos cómo esas inadecuadas prácticas para la segregación de los residuos sólidos que viene impactando en los océanos también impacta en los ríos y en las especies de estos ecosistemas. Entonces no es un problema de un ámbito geográfico, sino es un problema global justamente debido a esas malas prácticas en la segregación de los residuos sólidos. ¿Okay? Entonces, esto de acá podría generar que los chicos empiecen a preguntarse, ¿y qué son los microplásticos? ¿Cómo es que ha llegado al boquichico? ¿Quién es el causante de esto y qué otras acciones podríamos decir? Y entonces, a partir de ello, podríamos hacer una salida de campo, ¿cierto? Es decir, visitar la ladera de los ríos, visitar esas zonas de playas que las conocen en las zonas amazónicas o las playas marinas y ver qué es lo que encontramos, ¿no es cierto? Y donde vamos a obtener justamente que producto de esa visita los estudiantes podrían identificar una serie de aspectos como la presencia de residuos sólidos, plásticos, perdón, modificación de algunos ecosistemas, donde hay puntos de estos ríos o de esas zonas donde se acumulan un volumen de plásticos que hace que pues, sea insostenible la interacción en ese espacio. O por el contrario, que muchas veces la población es bastante indiferente con ese tipo de contaminación y cree que no los afecta, sino que eso tiene que ver con las especies marinas. O por el contrario, podría generar un interés más por conocer cuáles son estas especies y cómo es que las vienen siendo afectadas por la basura marina o por los microplásticos, ¿no? Y pueden empezar a conocer justamente dentro de la comunidad con qué actores podemos empezar a trabajar, cuáles serían esas instituciones, como les hablaba del Instituto de la Amazonía Peruana, u otros que estén justamente relacionados con esta temática para que nos puedan brindar información y conocer las dimensiones, cuáles son las causas de estos problemas y cuáles son esos posibles efectos, y desde la escuela cómo podríamos empezar a trabajar. Y ahí justamente podríamos empezar con los estudiantes a ver, ¿no?, cuántos de estos problemas que hemos encontrado en esa visita de campo podríamos empezar a trabajar. Tendríamos que atender todas esas causas, ¿no? ¿Cuáles creen que ustedes estarían directamente ligadas a las competencias del currículo y cómo podríamos atenderlas? Es decir, ¿solo tendría que ver con un proceso de indagación o es que tendríamos que movilizar otras competencias como gestiona responsablemente los recursos naturales y el entorno, ¿no?, construye su identidad y la búsqueda del bien común, ¿cierto?, gestiona proyectos de emprendimiento sociales para que todos en la comunidad educativa tengan una actitud diferente a este tipo de problemas y que por el contrario generen un cambio de comportamiento en favor justamente de una interacción más amigable con el ambiente, ¿no? Y cómo es que podemos movilizar a las diferentes áreas curriculares
a los diferentes miembros de los demás comités de gestión escolar para que justamente podamos tener un trabajo articulado, ¿no? Es decir, con este pequeño trabajo de salida de campo podríamos encontrar una información rica y valiosa para sensibilizar y movilizar a toda la comunidad en construir un proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Es decir, pasaríamos ya justamente al segundo momento, al momento de priorización de los problemas ambientales o situaciones a potenciar. Es decir, le presentaríamos a la comunidad educativa cómo es que estos microplásticos, ¿no?, vienen afectando, si estamos en el caso de la zona costera, a los océanos. Y si estamos en la zona amazónica, ¿no?, o en la región hidrográfica del Titicaca o del Amazonas, podríamos hablarle justamente de cómo es que la contaminación de estos recursos hídricos afectan no solamente desde la parte paisajística, sino desde el equilibrio en la interacción de los integrantes de esos ecosistemas y cómo a partir de ello podría verse afectado nuestra salud al consumir estos productos que están contaminados por la inacción y la responsabilidad y la falta de conciencia de los miembros de la localidad, ¿no? Y entonces haríamos un trabajo donde presentaríamos una serie de problemas como este de acá, de la contaminación por microplásticos, otros quizás sobre los peligros de una especie en extinción, como habíamos hablado sobre el oso de anteojos, también se recuerda, que podría ser aprovechada pedagógicamente para luego desencadenar un PAI sobre la valoración y conservación de la biodiversidad o alguna cultura de prevención frente a la salud ante los efectos del cambio climático, como el surgimiento de los vectores de dengue, zika y chikungunya, o ante las amenazas de friajes y heladas, ¿no? Y entonces tendríamos que tener en cuenta tres criterios: la viabilidad, si estos problemas pueden ser abordados pedagógicamente, me permiten desarrollar las competencias del currículo, ¿no? Si es pertinente, es decir, si responde a un contexto inmediato, si las acciones que vamos a desarrollar van a incidir en los miembros de la comunidad educativa y la localidad, y si las acciones que empezamos a desarrollar van a ser sostenibles porque van a empezar a formar parte de los documentos de gestión, ya sea en la propuesta curricular, en el plan de anual de trabajo y como parte del diagnóstico del PI, ¿cierto? Entonces, cada comunidad educativa sensibilizada otra vez bajo el liderazgo del director y el comité de gestión pedagógica, invitarán a todos los miembros de la comunidad educativa, es decir, a los representantes del comité de gestión pedagógica, a los representantes del comité de gestión de bienestar, a los estudiantes y docentes y padres de familia, para que den sus apreciaciones sobre estas problemáticas y podamos discernir con cuál proyecto, perdón, con cuál situación empezamos a trabajar y a organizarnos. Recuerden que no todos tenemos que coincidir. Puede que la problemática afecte a 2 o 3 escuelas que se encuentran en la misma cuenca hidrográfica o cerca al litoral. Somos 4 escuelas que estamos afectadas por este problema, pero va a tener diferentes percepciones, ya sea por el nivel de interés y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, pero también por la formación o los vínculos con que tengamos con los miembros de la comunidad educativa. Es decir, no todos vamos a tener el mismo nivel de interés ni los mismos recursos humanos o de aliados para darle sostenibilidad a la acción. Sin embargo, este es un punto de partida para ir viendo cómo es que podemos desarrollar una situación o una problemática ambiental que permita desarrollar la educación ambiental y sus componentes del enfoque ambiental, ¿sí? Entonces, y una vez que hayamos priorizado esta situación o oportunidad, empezaríamos a ver, a hacer un análisis, ¿no?, más exhaustivo de cómo es que esta problemática nos afecta.
¿no? Haciendo algunas preguntas de que cómo, de qué manera el avance de la población, las inadecuadas prácticas en su segregación de los residuos sólidos, afecta a los ecosistemas y a la biodiversidad que albergan, ¿no? O cómo es que el desarrollo urbano, ¿no?, empieza a tener un inadecuado comportamiento frente a los espacios públicos, ¿no? ¿Por qué es importante conservar estas especies que habitan en estos ecosistemas, ¿no? ¿Qué acciones o estrategias debemos ejecutar para revertir este tipo de situación o por lo menos para mitigar su impacto, ¿no? Si en caso todavía hay acciones que escapan de las posibilidades de la escuela, como por ejemplo, ¿no?, tenemos algunos municipios o gobiernos locales que todavía no han empezado con una política de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, no se encuentran con plantas de tratamiento y por lo tanto podemos ir haciendo algunas acciones de sensibilización, de cambio de comportamiento para que nosotros podamos ir reduciendo la generación de residuos sólidos o haciendo un reuso de estos para ir teniendo un menor impacto en los ambientes, ¿no? Pero también es importante saber con qué actores o aliados en la comunidad nos pueden ayudar a contribuir a solucionar el problema, ya sea para desarrollar alguna actividad específica referida a esa situación o problema, o para que nos pueda ayudar a fortalecer las competencias de los docentes y de los brigadistas, de tal manera que ellos, empoderados, pueden plantear situaciones de aprendizaje desde los diferentes tipos de proyectos, como decía, de indagación, proyectos ciudadanos, proyectos de emprendimiento, proyectos de soluciones tecnológicas, proyectos comunicacionales, de tal manera que estos permitan ser trabajados de manera confiable y que a lo mejor podemos contar con un aliado que no hace fortalecimiento de capacidades y no está trabajando esta línea, pero sin embargo puede incidir en el tema comunicacional, ¿no? Es decir, tenemos una radio comunal que puede ayudar a difundir estos mensajes o estos productos o estas conclusiones a los que estos proyectos de aprendizaje han llegado, de tal manera que la población y la localidad puedan tener una información confiable y empezar a modificar sus comportamientos y tomar decisiones al momento de generar algún tipo de impacto en los ecosistemas. Entonces, este tipo de preguntas nos van a permitir a nosotros organizar las acciones estratégicas, es decir, identificar cuáles son estas acciones, qué comportamientos queremos lograr y con quién lo podemos trabajar. Para eso podemos usar una matriz, ¿no?, o una parrilla ambiental. Estos ejemplos que les menciono, ustedes, como siempre les decimos, pueden ingresar a la página de educación ambiental del Ministerio de Educación, ir a las secciones recursos y ver ahí los 3 documentos que siempre los presentamos, ¿no? La primera es la guía de orientaciones para la transversalidad del enfoque ambiental y luego la guía de PAI Cultura del Agua y la guía de PAI Alimentación Saludable en la Escuela, ¿no? Esto, por ejemplo, es el caso de una matriz que decíamos, ¿no? Hemos identificado que frente a los microplásticos hay un tema debido a la poca información, ¿no?, e indiferencia de los vecinos frente a la adecuada segregación de estos residuos sólidos y que casi ni están enterados de cómo es que afecta a las especies de estos ríos, como el caso del boquichico, o de las especies marinas si nos encontramos en el Pacífico. Sin embargo, también es importante identificar cuáles son esas causas, ¿no? Primero, que, como hemos visto, no formaba parte de los documentos de gestión. Entonces, la escuela también no lo había mapeado, no le había dado hecho un zoom a esta situación. Y sumado pues a la falta de interés de algunas autoridades o de los adultos de la localidad que se muestran algo indiferente. O ese estudio que hizo el Instituto de la Amazonía Peruana no tuvo la difusión necesaria y los colegios que están alrededor de estos,
de la cuenca hidrográfica del Amazonas ni se enteraron de ese tipo de problemática y por lo tanto desconocían de esta problemática. Entonces, como consecuencia, se dan estas malas prácticas referido al cuidado del ecosistema y la segregación de los residuos sólidos, la afectación de estos recursos hídricos y de sus ecosistemas, la alteración de la cadena alimentaria y su impacto en la salud de las personas que se alimentan de estos recursos hídricos, así como la aparición de especies invasoras, ¿no? Y para ello podemos plantear algunas estrategias como talleres de sensibilización primero al interno de toda la comunidad educativa para que se comprometan con el proyecto educativo ambiental integrado, pero también para que puedan identificar desde su labor, desde el reglamento interno y desde las comisiones y los espacios de participación estudiantil, qué acciones podemos realizar como institución educativa para darle solución a este problema, ¿no? Como campañas de limpieza del curso del río o experiencias de aprendizaje respecto a las situaciones a abordar. ¿Qué aliados estratégicos hay? Es decir, necesitamos mapear quiénes son estos actores, además de las instituciones públicas, estatales o privadas, cuáles son sus ámbitos, cómo es que podrían ayudarnos a resolver esta problemática y sobre todo qué esperamos de ellos, ¿cierto? Y sobre eso tendríamos que ver cuáles son estos componentes del enfoque ambiental, recordando que tenemos el enfoque de educación en cambio climático, educación en biodiversidad, educación en salud, educación en eficiencia y educación en cambio climático. ¿Tienen que estar todos los componentes? No. Podríamos empezar con un componente, como el de educación en biodiversidad, y no para poder centrarnos en estas acciones y luego vincularlas a otras. Es decir, recordemos que los proyectos educativos ambientales, a diferencia de los proyectos de aprendizaje, estos tienen una duración mayor a 1 año, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un cambio de comportamiento, ¿no? En tanto que los proyectos de aprendizaje son de corto plazo, no pueden durar más de 2 meses. Y, y si no, perdería el interés de los estudiantes. Por eso es que decíamos, estos diferentes tipos de proyectos de aprendizaje, de indagación, proyectos ciudadanos, proyectos de emprendimiento, se pueden ir complementando y cada uno puede ir dándole un cariz de recuerdo al componente del enfoque ambiental que quisiera abordar, ¿correcto? Y a partir de eso, empezar a decir cuáles serían los propósitos de aprendizaje, es decir, cuáles son esas competencias del currículo que están directamente relacionados para darle más énfasis, pero hay que movilizar todas, por si acaso. No es que son estas 4, identificamos a estas 4 áreas curriculares y con ellas trabajamos. No, porque recuerden que los resultados para comunicar las conclusiones pueden estar asociadas a la competencia que se expresa de manera oral o escrita, ¿cierto? Para hacer las proyecciones, estimaciones, podemos usar las competencias matemáticas para dar a conocer el impacto, no solamente cualitativo, sino también cuantitativo de estos tipos de comportamientos que afectan una convivencia más armónica con el ambiente. ¿Y cuáles serían esos enfoques transversales que están relacionados con esa situación que queremos desarrollar? Es decir, tendríamos que ver con el enfoque intercultural. ¿Cuál es la cosmovisión que se maneja en la vertiente del Amazonas respecto al cuidado del agua y cómo es que impacta ese tipo de cosmovisión en la valoración de estas especies acuáticas y en el cuidado frente a la amenaza de los microplásticos? O desde el enfoque de orientación al bien común, cómo es que el actuar, la modificación de un comportamiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa contribuirá justamente a reducir el impacto de el consumo de productos plásticos en los ecosistemas marinos y en las cuencas hidrográficas, ¿no? Y cómo es que mejor comprender de estas condiciones y de la búsqueda del bien común podemos abordar el enfoque ambiental para el desarrollo sostenible
promoviendo pues esta conciencia y cultura ambiental. ¿Y qué acciones queremos lograr durante todo este tiempo, ¿no? A lo largo de estos 2 años o 3 años, cómo es que podemos ir diciendo que vamos avanzando, no solamente por el desarrollo temático, sino porque vamos a ver algunos cambios de comportamiento, ¿no? Como por ejemplo que estos puntos limpios ahora se utilizan de manera correcta. Cada vez que destapamos un punto verde, vemos que están ahí todos los residuos aprovechables y no están contaminados con los residuos orgánicos o residuos no aprovechables. Hemos visto que mucha vinculación o compromiso de los integrantes de la comunidad educativa para justamente mantener estos espacios comunes en una mejor condiciones, que sean seguros, que sean saludables, ¿no? Y un mayor involucramiento de los docentes y los estudiantes para la búsqueda de información y la promoción de acciones en favor de la diversidad local, ya sea revalorándola o dando a conocer justamente esas nuevas investigaciones científicas sobre la biodiversidad de la zona, ¿no? Que muchas veces se desconocía, ¿no? Como anécdota, les comentamos que cuando estábamos socializando esta guía de tiburones y rayas, uno de los profesores nos comentaba, apenado y avergonzado, decía, ¿no? Uy, yo recién me caigo soy consciente de que estuve comiendo tiburones sin querer queriendo, decía, ¿no? Porque tenía otra idea de los que eran esos famosos tollitos de leche que en realidad estaban consumiendo tiburón. Y es producto justamente de esa desinformación, de esos preconceptos que a veces están errados y que tenemos que volver a construir. ¿Okay? Entonces, de una vez ya identificadas estas acciones, estos aliados, estos comportamientos que queremos lograr, necesitamos elaborar un plan de acción, es decir, cuándo empezamos a movilizarla. Y ahí hay que tener también en cuenta que muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Y esto en qué momento lo hacemos? ¿En una semana de gestión? Recuerden que para poder priorizar, para identificar estas causas, estos aliados, estas acciones, eso no se va a hacer tan rápido. Entonces, si estamos ahora hablando que estamos en el mes de junio, podríamos ir construyendo durante este momento las evidencias de esa problemática, de cómo nos impacta, ¿no? Movilizando a los demás actores de la comunidad educativa, organizándonos con los demás comités, de tal manera que podamos ir hacia el tercer trimestre ya elaborando un plan de acción que puede ser implementado en el cuarto trimestre o a inicios del próximo año. Para ello necesitamos tener claridad sobre las acciones que tenemos que desarrollar justamente con la formulación de un plan. Y ahí Terry nos hace un claro, ahí diciendo, no existe un formato, ¿ok? No hay no hay una planilla, un cuadro donde llenar y decir tengo o no tengo, sino que hay que tener unos elementos que componen este documento llamado PAI, ¿no? Que se esboza en un plan de acción. Es decir, tiene que tener un nombre, este nombre tiene que dar claridad sobre lo que se espera generar, cuáles son esos cambios, y que sea atractivo y motivador, ¿no? Que inspire justamente a toda la comunidad educativa. Una duración, ¿no? Y esto es como le decimos, como está referido al cambio de comportamiento y según la complejidad del problema, puede ser las metas y los objetivos a lograr pueden ser entre un año o más. Eso va a depender del involucramiento de todos los actores y conforme vayamos evaluando el impacto que vamos teniendo. El equipo responsable, recordarles que si bien es el equipo de gestión pedagógica el que hace toda la sensibilización, esta tiene que ver con el involucramiento de los otros comités, por ejemplo. Es decir, el colegio San Pedro y San Pablo de la localidad de Iquitos necesita trabajar con el IEP.
es el que tendría que hacer estas acciones de coordinación con los aliados, es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Pero necesitamos hacer que los padres de familia también participen y comprendan que cuando se van a hacer estas actividades de sensibilización, asistan y se comprometan a poder desarrollar estas actividades en sus hogares o con sus compañeros de trabajo o con sus amistades, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos el involucramiento del Comité de Gestión de Bienestar. Haremos una justificación donde haremos una breve explicación de por qué la urgencia de abordar este problema y cómo es que esta problemática incide en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y en el desarrollo de la localidad. Formularemos unos objetivos que tienen que ver justamente con la atención al problema priorizado, unos objetivos específicos que nos permitirá ir definiendo cuáles son esas acciones que queremos desarrollar que atienden a estas causas, ¿no? ¿Quiénes estarían directamente beneficiados? Desde los estudiantes para el logro del perfil de egreso, el fortalecimiento de las capacidades de los docentes y de manera indirecta cómo impactaríamos en los pobladores de la localidad. Es decir, qué tipo de acciones podemos observar en ellos donde decimos, miren, ellos también se están siendo beneficiados, ¿cierto? Para ellos, ¿qué actividades haremos a nivel pedagógica, pero también a nivel institucional y actividades comunicacionales, ¿no? Es decir, no basta con que trabajemos esto en un grado o en un nivel, ¿no es cierto? Si estos aprendizajes no salen de los muros del aula o de la institución educativa, porque estaríamos jugando a un mundo ideal dentro de la escuela donde los chicos son conscientes, toman decisiones informadas, hacen un cambio de prácticas, pero cruzando los muros del aula o cruzando los muros de la escuela, vuelven a otras prácticas. Y eso pasó porque justamente no consideramos esas actividades interinstitucionales y comunicacionales que permitan darle sostenibilidad y practicidad a aquello que se ha logrado en los procesos de aprendizaje. Para ello necesitamos tener una temporalidad, ¿no? Es decir, cuándo se van a desarrollar estas acciones, ¿no? ¿Por qué las priorizamos en eso? ¿Y cuánto podría costar estas acciones? A veces consideramos que están formando parte de las actividades de aprendizaje, sí es correcto, pero hay un papelote, hay un plumón, hay un tiempo invertido en búsqueda de información, hay un tiempo de los docentes que se quedan para hacer un trabajo colegiado y organizar estos proyectos de interaprendizaje, movilizando las competencias y áreas curriculares. Y entonces eso también hay que cuantificarlo, hay que valorarlo. No es que porque el profesor se reúne en la guía o en la hora colegiada, ya se considera como una actividad a cero costo. No, hay un tiempo, hay un costo y eso necesita ser mapeado. ¿Y eso por qué lo decimos? No es porque vamos a decir que hay que buscar recursos para que le paguen a los profesores o que alguien, una institución pueda costear algunos servicios, sino sobre todo para que podamos ver que estas acciones pueden ser justamente de bajo costo, pero de alto impacto en la conciencia y cultura ambiental de la localidad. Esto justamente también nos permite que cuando nosotros podamos postular algún concurso de buenas prácticas en gestión o buenas prácticas pedagógicas, las instituciones puedan ver que estos proyectos son viables, son sostenibles y que pueden ser replicables en otros ámbitos y hasta escalables a nivel nacional, ¿no? Y es por eso que se nos dan nuestros reconocimientos como logros ambientales, por ejemplo, o algún tipo de otro reconocimiento donde nos podamos presentar, ¿no? Y la evaluación, y ahí tener en cuenta que cuando hablamos de evaluación no es un checklist de las acciones desarrolladas o el número de evidencias respecto al número de actividades con padre y familia, número de registro de asistencias, evidencias de las sesiones, sino los indicadores referidos a las acciones concretas, a las acciones observadas, es decir, a los comportamientos que queremos lograr. Es decir, estas actividades, estos proyectos de aprendizaje, indagación o proyectos de emprendimiento están generando estos cambios
hay que reforzar algunas acciones, seguimos replicando la actividad o involucramos a otros actores. ¿Cuáles son esas fuentes de identificación que nos dicen que determinada actividad ha logrado su objetivo, ¿no? O cómo es que necesitamos ahondar en ese tipo de actividad, de tal manera que nos permita reformular las tareas a partir de un monitoreo, ¿no? Entonces, ahí esto es importante, es decir, la evaluación nos permite, a partir de las evidencias, de las fuentes de verificación, tomar decisiones para incorporar nuevas actividades, reforzar algunas o descartar aquellas que nos toman mucho esfuerzo y que tienen poco impacto en función a los objetivos y las metas que hemos planteado para darle solución a esta problemática. ¿Okay? Bien, eso sería justamente las ideas clave, las pautas que tendríamos que tener justamente para elaborar nuestro EPI. Recuerden, podemos partir de lo que ya la escuela tiene en su diagnóstico, en su PI, PAD, PCI, o la otra es a partir de esas situaciones que surgen en nuestro entorno para que podamos abordarla de manera integral, movilizando a todos los actores y reconociendo que cada uno somos responsables y actores de cambio para generar una conciencia y cultura ambiental en nuestra institución educativa y local. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por lo presentado. Muchas gracias, Manuel, por lo presentado. Ha sido súper claro. Espero que haya sido de la misma vez, haya tenido la misma impresión cada uno de los docentes y directivos que nos han acompañado el día de hoy en la transmisión. Realmente estamos muy agradecidos. Hay una buena acogida de este streaming. Estamos conscientes de que el tema concita, de que el tema convoca, es la preocupación de la mayoría de ustedes por conocer más acerca de cómo se diseña el proyecto educativo ambiental integrado. No solamente porque está en una normativa, en la normativa de gestión escolar, como una de las acciones que deberán de implementarse en las instituciones educativas y promovidas, como bien lo ha dicho Manuel al inicio de esta jornada, no solamente por el Comité de Gestión Pedagógica, sino por toda la institución educativa. Y ahí de la mano y conjuntamente con el trabajo de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, en donde el brigadista líder es una persona también clave dentro de lo que es el diseño del proyecto educativo ambiental integrado que la institución educativa ha de implementar. Estamos agradecidos por cada uno de los saludos que nos han alcanzado. Muchísimas gracias por ellos. A ver, voy a hacer un pequeño alcance. Nos van a disculpar, porque por un tema de tiempo no vamos a mencionar a todos. Pero estamos agradecidos con la institución educativa 2485 Laguna Amarilla del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, en Piura. Muchísimas gracias también a la institución educativa Bertolt Brecht de Ayacucho. Estamos agradecidos también de la participación de los CEBES, por ejemplo, el Sebastián Barranca, que también está presente. De los CEBAS también están presentes en esta transmisión. Somos totalmente agradecidos porque, como bien lo hemos señalado, el enfoque ambiental se deberá implementar a nivel de toda la básica. Quiero seguir saludando, por ejemplo, a la institución educativa 00506 de San Marcos, en Sorritorio, en Moyobamba, y al profesor Héctor Altamirano, que nos ha hecho llegar sus saludos. Dice la profesora: gracias maestro, me dejó con ideas muy claras de cómo generar las buenas prácticas en las instituciones educativas basándose en el enfoque ambiental. Qué bueno que hayamos dejado ello. Hay algunas desde la institución educativa 63 de Ica, desde la institución educativa El Buen Pastor de Arequipa, desde la UGEL, Padre Abad, Alex Alvarado.
la mujer Huancabamba también está presente. Una de las preguntas o una de las inquietudes que también nos dejaban en los comentarios, más que consultas, era que si podíamos compartir el material que hoy día estamos presentando. Por supuesto que sí, ustedes habrán dado cuenta que en el chat de esta transmisión hay un enlace, ahí está fijado para que puedan ustedes registrar su asistencia. Una vez que culminan de registrarla, les va a llegar de manera automática el material empleado por Manuel para que ustedes lo puedan revisar en cualquier otro momento y que puedan tener y recordar lo que el día de hoy ha compartido. También ustedes pueden volver a ingresar al Facebook del Ministerio de Educación o de Perú Educa y van a poder volver a ver esta transmisión porque se queda grabada, se queda en las redes sociales. Entonces ustedes también la van a poder volver a escuchar y inclusive la van a poder compartir con otros docentes que probablemente, con otros directivos que probablemente por circunstancias de la conectividad, del trabajo, en circunstancias no han podido conectarse a esa transmisión. Sabemos y somos, quiero seguir saludando a la institución educativa 220.089 de San Miguel Arcángel de la comunidad de Parquín de la UGEL 14 en Ollón. Gracias, profesor Johnny Prada. Y la institución educativa particular también San José Márquez, Pedregal de Arequipa. El CB número 25506 de Coracora en Pachacochas, en Ayacucho. Realmente estamos súper agradecidos porque hay participación de docentes, directivos de las instituciones educativas de todo el país, desde la IE 49 de Los Molinos en Ica, desde la IE 22333, Juan José Salas de Pernales de Barrio Chino, presente, profesor Pedro Bernaola, muchas gracias desde definitivamente es demasiado, muchas gracias por ello, pero queríamos también comentarle que esta es una primera parte, como bien ustedes habrán podido dar cuenta. Manuel nos ha compartido información acerca de cómo identificar la problemática, el punto de partida de un PAI. Él ha dado dos formas de cómo identificar o por dónde iniciar el diseño de un PAI y cómo se incorporan en los instrumentos de gestión. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de una segunda parte y ahí quisiera volver a darle el pase a Manuel para que nos pueda decir qué es lo que vamos a tener en una siguiente jornada, en una segunda parte de este streaming, donde vamos a seguir viendo el PAI. Ya lo hemos visto todo lo que es vamos a decirlo, el armado, el diseño, como bien dice, pero falta algo que es muy importante. Manuel, te doy el pase para que puedas brindarnos qué cosa es lo que vamos a esperar en esta segunda parte. Adelante, Manuel. Gracias, Sandra. Sí, justo también ahí a cortar, también nos escribían, dicen, ¿no? Las acciones de los brigadistas, dice, referidas a campañas de diversidad y reforestación, ¿pueden ser un punto de partida? Sí, claro que sí. Las acciones que tienen dentro de los roles que tienen los brigadistas pueden formar parte de un plan de acción y ese al mismo tiempo ser el punto de partida para todo el PAI, correcto. Es decir, si ya yo tengo conformada mi brigada y mi brigada de educación ambiental y gestión de riesgos de desastre tiene algunas acciones dentro del marco de sus funciones, pensadas estas acciones de campañas de valoración de la biodiversidad y reforestación, esa puede ser justamente el punto de partida. Es decir, ellos podrían empezar a trabajar por qué la reforestación, ¿no? O cómo es que necesitamos que se involucren todos para que estas acciones de sensibilización frente a la biodiversidad o reforestación sean sostenibles. Porque a veces hay escuelas que inician, ¿no?, un tema de reforestación y luego decimos, ¿y quién se va a hacer responsable para mantener esa actividad? Es decir, ¿solo los estudiantes o es que van a hacer algunas actividades como
apadrinar, ¿no? Que algunos padres de familia, comité de aulas, apadrinen algunas de estas zonas o estas plantas y darle sostenibilidad, ¿no? O con qué otros aliados en la comunidad podemos hacer para la difusión. Justamente esas acciones ya a nivel pedagógica es lo que haríamos en una segunda parte. Ahora lo que hemos visto es un poco de cómo planificar todo el tema del PAI desde estos dos tipos de situaciones, revisando lo que la escuela ya ha tenido como parte de su diagnóstico al momento de elaborar sus PAI y sus demás documentos de gestión. Y la otra es a partir de las situaciones emergentes que movilizan a toda la comunidad educativa. Entonces, ya teniendo un plan de acción, ahora nos tocaría justamente ya, ¿y cómo es que esto se concretiza en la práctica pedagógica, ¿no? Y ahí también vamos a buscar tener dos lados, de la propia iniciativa del docente como parte de su labor pedagógica, pero también de aquellas iniciativas de participación estudiantil. Los estudiantes, las brigadas, son importantísimos para ello y a veces ellos tienen otra mirada distinta de las situaciones y generan una movilización, ¿no? Y justamente en ese mismo espacio comentarles que ya en los próximos días estaremos haciendo nuevamente la convocatoria al curso de Generación Clima para que justamente nuestros brigadistas y estudiantes puedan fortalecer sus competencias de liderazgo para desarrollar acciones en favor del ambiente y de desarrollar una cultura más resiliente frente al cambio climático. Entonces, los esperamos en una segunda etapa de estas pautas, más para el trabajo ya en aula y la movilización de las competencias del público. Gracias, Manuel. Quisiera, por favor, que así, en 30 segundos, puedas aclarar una duda que nos ha planteado la docente Arilis Becu. Dice, entiende que la institución educativa debe priorizar uno o más de uno problemáticas vinculadas a la educación ambiental porque realmente reconocen que son una serie de aspectos que se pueden estar encontrando, una serie de problemas. Sin embargo, pregunta si se puede elaborar en un mismo plan en diferentes planes. Así, en 30 segundos, por favor. Yo les recomendaría que sea en un mismo plan, porque a veces parecemos que los problemas son distintos o paralelos, pero en realidad tienen un punto comunicante. Entonces podemos ir empezando con uno, por decir, si estamos hablando de uso eficiente de los recursos hídricos, y luego podríamos ir pasando al tema de los residuos sólidos y cómo impacta en esta gestión de los residuos hídricos. Entonces, no, como le decía, no nos sentamos obligados a desarrollar todos los componentes del enfoque ambiental y todas las problemáticas. Ustedes van a ver que cuando empiecen con una problemática y un componente temático del enfoque, el desarrollo de las actividades van a desarrollar ustedes algunas acciones puntuales referidas a otros componentes, pero su foco sigue siendo un componente del enfoque ambiental. ¿Ok? Entonces, y luego, si vemos que tiene mucha más correlación, podemos ir ampliando algunas acciones y dándole mayor periodo de vida al PAI. No necesitamos tener 2 o 3 problemas priorizados porque si no sería insostenible y dispersaríamos la atención y las soluciones. Empecemos con uno, por eso el tema de la priorización, y podemos ir haciendo algunas acciones para ir generando condiciones y mitigando el otro tipo de problemas. Gracias, Manuel. Sé que el tema es bastante amplio, como decía, es bastante motivador y todos y todas estamos sumamente interesados y preocupados por justamente concretar el abordaje de una problemática o de una oportunidad ambiental desde los proyectos educativos ambientales integrados. Antes de cerrar con esta jornada e invitarlos al siguiente streaming donde ustedes, como ya han escuchado, vamos a poder compartir la segunda parte, que es cómo vamos a aterrizar el PAI en el trabajo pedagógico. Quiero agradecer a los quienes nos han seguido saludando a través de la caja del chat del Facebook del Ministerio de Educación, agradecer a la profesora del Departamento de San Martín, de la provincia de Villavista, Alto Biabio, Caserío Barranca, del Colegio José Faustino Sánchez Barrio, muchísimas gracias. También a la institución educativa Río La Sal de Villarrica, en Oxapampa, Pasco, en Palpa, en Ica,
en muchos, en los molinos y a todos los asistentes. Quiero reiterarles que ustedes van a poder acceder a los materiales que el día de hoy se han empleado, registrando su asistencia en el comentario fijado que está en esta transmisión. Entonces, quiero cerrar con el agradecimiento reiterado también a nuestros especialistas de educación ambiental a nivel de UGEL, a nivel de Dirección Regional de Educación, que también son de manera conjunta con ustedes el equipo, el gran equipo de educación ambiental que desde el sector de educación trabajamos para brindarles el soporte que ustedes quieran para poder concretar estas acciones que se promueven, como es, por ejemplo, el proyecto educativo ambiental integrado. Nos encontramos aquí en 15 días, que es la fecha que está prevista para poder conocer y escuchar y aprender más desde la segunda parte de cómo el PAI aterriza en el trabajo pedagógico. Entonces, los esperamos en 15 días. Estén atentos a las redes sociales del Ministerio de Educación y de Perú Educa, por donde vamos también a difundir la realización del siguiente estudio. Les agradecemos en nombre de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación y nos vemos pronto. Hasta luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.